Ujú. Ya gusto, ya gusto entró. Tiene el micrófono encendido, ¿cierto? Sí, ya está entrando todo. Se ve bien porque no se ve tan grande tampoco. Tenemos 18. Ya. Buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Ya somos 20 por aquí. Bienvenidos todos al ciclo de conversatorios con Peter. Hoy damos inicio formalmente a esta parte. Mi nombre es Génesis Ramírez. Yo pertenezco a la Dirección de Inteligencia Competitiva del Consejo Nacional de Competitividad y voy a estar conversándoles acerca del empleo en tiempos de coronavirus. Bien, lo primero es ¿por qué vamos a hablar acerca del empleo en tiempos de coronavirus? Con más de 10 millones de contagios, de casos confirmados ya a nivel mundial, la pandemia del COVID-19 ha sido una de las principales razones para una crisis que no se ha visto en las últimas décadas. Entonces esto ha afectado directamente a las empresas por las medidas de distanciamiento que se han tomado, las cuales han tenido que cerrar parcial o totalmente. Pero además de las pérdidas económicas que han tenido las empresas, también se ha visto la parte de la pérdida de empleos masiva que ha visto, de despidos y de suspensiones. Y es por eso que es importante analizar la parte del empleo en medio de toda esta pandemia. Vamos a ver qué ha pasado a nivel global. Bien, las proyecciones para la economía mundial nos dicen que la economía mundial había crecido en un 2.9%. En un 2.9% en el 2019, eso fue antes del COVID, y se esperaba que creciera un poquito más ahora en el 2020. Sin embargo, y ahora con la pandemia, se prevé que la economía va a crecer en un menos 4.9%. Asimismo, aumentando la cantidad del desempleo. Entonces, en la parte pero nos preguntaríamos, ¿quiénes son las personas que van a perder los empleos? ¿Quiénes son los más propensos? La Organización Internacional del Trabajo identificó una cantidad de grupos de la población ocupada que son los que están más en riesgo de perder sus empleos, ser suspendidos o hasta perder sus ingresos. En este caso son las personas que trabajan en el sector informal, las personas mayores de 60 años, también los jóvenes y las personas que trabajan en los sectores de alto riesgo. ¿Cuáles son los sectores de alto riesgo? Bueno, estos son actualmente el comercio, la hotelería y las industrias manufactureras. Entonces, digamos nosotros, ¿qué es lo que está pasando en República Dominicana? ¿Cuál es la población ocupada que está en riesgo de perder sus empleos en medio del coronavirus? La población ocupada informal actualmente es el 48.8% de la población ocupada dominicana, lo cual representa un gran riesgo para el país, ya que estas personas son más propensas a tener bajos ingresos. No poseen protección social, dígase lo del seguro médico, ni todos los beneficios de ley, por lo cual se les hace una parte de la población muy riesgosa. También está la población mayor de 60 años. Bueno, esta población representa alrededor del 11.2% de la economía, de la población ocupada de la economía dominicana. Esta población históricamente ha sido la que más ha perdido empleos en cuanto a la parte de las crisis económicas. Entonces, en el caso de República Dominicana, estos después que son despedidos, se les hace muy difícil volver a entrar al trabajo, a ser contratados, ya que estos poseen bajos niveles de educación y se les hace más difícil la adaptación en cuanto a las nuevas formas de trabajo.
También está la parte de los jóvenes. Los jóvenes son aquellos especialmente que tienen entre 15 y 24 años. Estos generalmente acaban de iniciar su vida laboral o están preparándose para iniciar. Regularmente tienen trabajos de baja calidad. Dígase baja calidad se refiere a bajos salarios y poca protección social. También en medio de todo el coronavirus, la parte de su formación técnica y educativa se ha visto lesionada en medio de la pandemia, lo cual se les hace más difícil tener oportunidades para conseguir oportunidades de trabajo y mejorar sus ingresos. De último sería la parte de la población ocupada que se encuentra en sectores de alto riesgo, especialmente en la parte del comercio en República Dominicana. Estos albergan alrededor del 50% del empleo en República Dominicana y la mitad de estos son informales, lo cual los pone en una gran presión de riesgo dentro de lo que es la crisis por la pandemia en la economía dominicana. Entonces, nos preguntaríamos, ¿cuáles son las perspectivas para el empleo post-pandemia? ¿Qué es lo que esperamos? Actualmente el mundo está caminando hacia la parte de tener una adaptación y resiliencia, reinventarse completamente en cuanto a la forma del empleo. También necesitaríamos el fortalecimiento de las habilidades y competencias. La cuarta revolución industrial ya estaba en camino, pero en medio de todo esto se ha acelerado el proceso. Por lo tanto, deberíamos fortalecer las habilidades y competencias de nuestra población ocupada para que así puedan insertarse en el empleo dominicano. También tenemos la innovación en procesos e innovación en toda la parte de tecnología y en cuanto también a la educación. Se necesita que la persona tenga una gran capacidad de resiliencia en cuanto a la parte de ser innovativo, adaptarse. También está la parte del empleo decente. Cuando hablamos del empleo decente, nos referimos a empleos de calidad. Actualmente tenemos, como ya lo había mencionado, casi un 50% de informalidad. En cuanto al empleo decente, se deberían priorizar aquellos sectores, darle apoyo a aquellos sectores que tengan una propuesta de ofrecer empleo decente, con buenas calidades, buenos salarios. También está la parte de la colaboración. Esta es fundamental, abarca todo lo demás, ya que necesitamos una colaboración entre los empleados, las empresas y también una colaboración de los empresarios. Finalmente, los voy a dejar con esta frase del Fondo Económico Mundial, que dice que debemos reconocer este momento como una mejor oportunidad de reconstruir mejor y sentar las bases de un mercado laboral más resiliente y un mundo más igualitario. Las palabras resiliente y reconstruir mejor nos pone a pensar un poquito, nos pone a repensar lo que estábamos haciendo mal. Y esto ha sacado a la luz cuáles son las principales debilidades del mercado laboral del mercado laboral dentro de la República Dominicana y del mundo. Bien, en este momento vamos a abrir una parte de preguntas y respuestas, en las cuales le vamos a dar participación a algunos de ustedes, de que hagan sus preguntas, tengan la oportunidad de hacer sus preguntas, las cuales van a ser respondidas. Esperamos sus preguntas mediante comentarios. Pueden hacer los comentarios para ir respondiendo cuáles serán las preguntas. Tenemos una pregunta aquí. ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta República Dominicana en medio de la crisis de los empleos? Pregunta Ana. Creo que uno de los mayores retos que tiene la República Dominicana en cuanto al empleo, lo tenía antes y ahora se agrava un poquito más,
es la parte de la informalidad, ya que como había mencionado, es el principal segmento de la población ocupada vulnerable, ya que casi el 50% de la población ocupada dominicana es informal. Los sectores de riesgo también, en la parte de comercio, una gran parte es informal. Las personas de mayores de 60 años en su mayoría son informales, y de los jóvenes también, además de las personas que actualmente están en la población ocupada informal. Existen algunas empresas que hoy en día son formales, pero dada la crisis económica que ha traído la pandemia, pueden correr un gran riesgo de pasar a ser informales. Houston Ramos pregunta que cuáles son las nuevas oportunidades que surgen y cuáles desaparecen. Asumo que son las nuevas oportunidades en medio del mercado laboral. Bien, como había mencionado, la parte de la resiliencia y adaptación a lo que es la nueva realidad, tenemos la oportunidad de destacarnos en lo que sabemos hacer, en la ventaja competitiva que tenemos como país y la ventaja competitiva que tiene cada uno de los trabajadores en el mercado laboral, de aprender, de adaptarse, de fortalecer sus habilidades y insertarse en el mercado laboral supliendo la nueva demanda que viene. Hay que conocerla y hay que adaptarse a la misma. ¿Y cuáles son las oportunidades que desaparecen? Bueno, realmente estamos en un momento de muchos cambios. Hasta el momento no sabría decirte cuáles desaparecerían. Actualmente todos los empleos que tienen que ser, son de cara al cliente, son directamente con contacto físico con las personas, sí están siendo un poquito lesionadas últimamente. En la parte del turismo también, en la parte del comercio, en la parte de la informalidad incluso, porque hay algunos de los empleados informales que no tienen la posibilidad de teletrabajar, que esa es una de las oportunidades que hay actualmente. Algunas empresas que no han cerrado totalmente, han optado por la iniciativa de trabajar desde casa en las ocasiones que se pueda, pero en el caso del comercio en República Dominicana, en donde no hay una estructura de comercio electrónico tan amplia, se le hace un poquito más complicado adaptarse a esta parte, pero esa es la parte lo que viene al futuro. Viene otra pregunta de Deuri: ¿qué está haciendo el Consejo Nacional de Competitividad para apoyar esta situación? Bueno, actualmente se está trabajando en realizar una estrategia nacional de innovación. También se está trabajando en identificar cuáles son las habilidades demandadas por el mercado laboral para crear programas de formación técnica para suplir la misma. Otra pregunta, Laura. ¿El teletrabajo es la solución para la reactivación de los trabajos? No te diría que totalmente es la solución, porque ya como había mencionado anteriormente, el teletrabajo no se adapta a todo el tipo de empleo, todo depende del sector y de qué se esté haciendo. Pero realmente ese es el futuro, eso es lo que se está implementando poco a poco en República Dominicana y en el mundo, en los casos que es posible. Dice, en el tiempo de pandemia, ¿hay posibilidades de conseguir buenos empleos con salario digno? En medio de la pandemia, eso va a depender completamente de lo que esté demandando el mercado actualmente. ¿Qué se está demandando? ¿Qué habilidades se demandan? Y si tú cuentas con ellas. Por eso los motivo a que revisen cuáles son las tendencias de empleo del futuro, que ya el futuro es hoy realmente. Con todo esto se ha acelerado mucho lo que se mencionaba futuro y el futuro del trabajo, la cuarta revolución industrial. Las posibilidades de conseguir un buen empleo con salario van a depender principalmente de ti, de las habilidades que tú tengas, que los empleados tengan, y también del esfuerzo que se haga en la colaboración entre las empresas y el gobierno para darle apoyo a esos sectores.
Tenemos otra pregunta de Ana. ¿En cuánto tiempo se recuperará la economía de esta crisis? Bueno, esa es una pregunta un poquito difícil, ya que actualmente no contamos con una vacuna hasta el momento. Entonces, hasta que no se encuentre una vacuna, no sabría decirte en qué tiempo. Ni siquiera las organizaciones internacionales dan un estimado de tiempo. Lo único que dicen es que va a ser una recuperación larga. ¿Cuándo? Eso dependerá de las medidas que se vayan tomando actualmente cada uno de los países y cuándo aparezca una vacuna. Aquí tenemos esto. ¿Cómo afecta todo esto a la productividad? Ese es uno de los factores que más se ha perjudicado actualmente, la productividad, debido a que ha disminuido mucho la producción a nivel mundial y en cada uno de los países. Por lo tanto, la parte de la informalidad afecta mucho la productividad, también la parte de la pérdida de empleos. Así que en este momento, en este año, la productividad total de los factores y la productividad laboral se va a ver muy afectada por lo que es la crisis de la pandemia. Tenemos otra pregunta. Las medidas recomendadas que se pueden tomar desde el sector público para la generación de empleos en los próximos meses. Bueno, realmente, como dije, se necesita una colaboración del sector público, sector privado y también de los empleados para crear esa sinergia entre todos y luchar contra lo que es la crisis. La generación de empleos, como mencioné, va a depender de cómo evolucione todas las medidas, cómo se vayan tomando las medidas. Este es un momento difícil para la generación de empleos. Hay que identificar cuáles son los sectores en los cuales hay oportunidad. El caso de zonas francas es un sector que tiene mucha oportunidad actualmente, ya que en su mayoría se ha reinventado en ese sentido. Por ejemplo, donde se hacían camisas, t-shirt, se está realizando mascarillas, se están realizando desinfectantes. Es todo una adaptación, todo es un proceso, y en la parte de generar empleos depende mucho de a qué sector te dirijas, qué es lo que demanda ese sector, qué habilidades tú tienes. Vamos a ver. ¿Cuáles sectores económicos serán los más afectados? En este momento, en la pérdida de empleos y de producción, los sectores, el comercio al por mayor, al por menor, hoteles, bares y restaurantes, y también la industria manufacturera, especialmente la parte del comercio, ya que además de ser un sector que es mayormente informal, este sector suele ser uno de los más que más tiene empleados en República Dominicana. Alberga alrededor de 950,000 empleados, si no me equivoco. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué me recomiendas como futuro estudiante universitario en medio de esta crisis? Bueno, como futuro estudiante, futuro estudiante universitario que pronto se va a insertar al mercado laboral. Yo diría que reforzar tus habilidades, estudiar cuál es la demanda, qué es lo que está demandando el mercado laboral y qué es lo que va a demandar en el futuro, y adaptarte a estos cambios. Creo que fue ayer que valga la cuña, se lanzó una plataforma del Ministerio de Economía, la cual se llama egresa.do. Ahí los próximos estudiantes universitarios y también personas que están saliendo de la universidad se van a insertar en el mercado laboral, pueden ver cuáles son las perspectivas de empleo en el país. Bien, me dicen que hasta aquí tenemos las preguntas. Sí.
Muchas gracias por todo. Espero que hayan aprendido aquí. Si quieren saber más información acerca de los análisis que realizamos en la Dirección de Inteligencia Competitiva, pueden visitar el Observatorio de Competitividad. El próximo jueves tendremos una charla, otra charla, en cuanto al ciclo de charlas de competitividad. Entonces, bueno, muy bien.